una semana tranquila para mí, fue pesada por varios motivos, ¿no? Número uno, tenía a mi abuelita, ¿no? Teníamos meses hablando por ella, creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo teníamos hablando por ella? Más o menos, ¿cuánto? 5 meses, más o menos. Pues una oración diaria, ¿no? Por ella, bueno, por ella y por muchos más, ¿cierto? Y pues bueno, mi abuelita ya el lunes pasado partió con el Señor. Entonces, como no sé si ya, yo creo que ya lo he comentado, yo no soy de aquí, soy de Sinaloa, entonces la familia está allá. Me tocó ir hasta allá pues al funeral, ¿no? De mi abuelita, ¿sí? Y justo me tocó un servicio. Fíjense que gracias a Dios, el Señor tuvo bien a llamarnos a varios de la familia, ¿sí? Por ahí, pues una tía y un tío, ¿no? Hermanos de mi papá, recibiendo el Evangelio, por ahí nos invitaron. La verdad es que fuimos, no es que me contaba aquí, fuimos de vacaciones a Tepic, justo mi hermano lo mencionaba allá en Valtier, y allá en Tepic de vacaciones, pues imagínense, ¿no? Que viene alguien de fuera, aquí a su casa, y usted va a la iglesia, ¿no? Entonces de pronto, pues, como vas, estás recién llegado, y pues ni modo que te dejen solo ahí en su casa, ¿no? Y te dicen, vamos a la iglesia. Podemos decir, no, yo aquí me quedo, usted vaya a hacer, ¿no? Pues uno va casi por compromiso, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que fuimos mi mamá, mi hermana y yo, me acuerdo. Pero de los tres, el que pegó chingue en aquel entonces fui yo, ¿sí? Entonces, el Señor me llamó y pues bueno, de ahí el Evangelio se fue expandiendo en la familia. Pues justamente una de las víctimas del Evangelio de mi familia pues fue mi abuelita también, ¿no? Entonces, allá en el pueblo de donde ella es, ella se congregaba en una iglesia local, ¿sí? Y el pastor de su iglesia local, pues un servicio en el funeral. Y yo como que traía, así como que tenía ganas de decir algo, ¿no? A los que estaban ahí. Pero como quise ser imprudente, que Señor, si me dicen, paso ya, ¿no? Si no digo nada. Pues pasó el servicio, y luego, como les digo, Dios va alcanzando a varios miembros de mi familia, varios, y entre ellos, tengo unas primas que viven en Tepic también, en Aguascalientes, y la verdad es que desde chiquitas, así como Dara, como Josué, mis tíos pues, nos llevaron a tocar el piano, que a canto, que a violín, todas esas cosas, ¿no? Y la verdad es que son muy diestras con el tema de la música, ¿sí? Y bueno, en sus iglesias donde se congregan, ellas son parte de la alabanza, ¿no? Y pues a ellas les tocó ministrar un momento de adoración, pues, en el servicio. Y la verdad es que yo cuando recién me convertí, una de mis alabanzas favoritas es la de Jesús mi fiel amigo, ya muy viejita, no sé si la han escuchado, ¿sí la han escuchado? Jesús mi fiel amigo, ¿no? Bueno, pues que ándale que la tocan, ¿no? O sea, la cantan, pues, y yo creo que a quien le gusta tomar, de pronto escucha una canción y dice, no, esa no, porque me duele, ¿no? Así. Así me tocó del funeral, yo no del funeral bien fresco, yo tratando de dar apoyo pues a la familia, ¿no? Hombre, cantaron esa y no, ahí sí me quedé. Esa no. Esa sí que bueno. Ya me confortó Dios y no me hablaron, no me dijeron nada y ya. Pero bueno, para no ser muy larga la historia, no sé por qué, pero digamos que el funeral fue allá en Guadalajara, por ejemplo, para ubicarnos, ¿no? Y a mi abuelita la enterraron, por ejemplo, aquí en Tlajomulco, ¿sí? Entonces se la trajeron desde Guadalajara hasta acá.
Pero no sé si es tradición o no sé, del pueblo pues de donde somos, de la Villa de Ahome, de un pueblo, de los pueblos de veras, ¿no? Allá no hay semáforos, ¿no? Pueblo. Diría el pastor, no es rancho, pero es pueblo, ¿verdad? Aquí ya trabajo, ya es urbe, ya es ciudad, ¿no? Exacto. Hay varios. Bueno, el caso que no sé si era costumbre pero llegaron a la casa de mi abuelita, dejaron el cuerpo ahí, lo bajaron pues unos minutos, no sé si para que los vecinos que no pudieron ir a Guadalajara, por ejemplo, pudieron acercarse, ¿no? Darle su despedida, no sé. Pero ahí al que le tocaba dar las palabras era mi papá, porque mi papá es el mayor de los hermanos. Son 7 hermanos y mi papá es el mayor. Entonces, pero mi papá dijo, no puedo, dijo. No puedo. Y por allá yo estaba en el carro, ni siquiera me había bajado. Hacía un calorón, ¿cómo? Ese calor sabroso, pero sabroso. Yo dije, ay, ya no me acordaba de este calor de julio, agosto, no septiembre. Sentía que la cara como que me hacía, ¿sabes? Se me dilataba, no sé, bien raro. Calorón, sabroso. Estaba en el carro, en el aire acondicionado. Y por allá me ven y, que te hablan acá, no sé qué. Bueno, el caso que, como no se animó mi papá a dar las palabras, pues me cedió la palabra. Y bueno, me dijeron, pero sé breve porque nomás tiene 5 minutos. Y dije, ya. El caso es que, pues fui breve, les dije, miren, la verdad estoy triste, obviamente por la separación, ¿sí? Pero a la vez estoy contento, porque les dije, mi oración hace 1 o 2 semanas ya dejó de ser, Señor, sánala, Señor, levántala de la cama, Señor, por una oración de Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que ya no sufra, Señor, si ya es hora, llévatelo, ¿verdad? A esa oración que les compartí en ese ratito, y la verdad es que estoy triste, pero también estoy feliz, porque yo les quiero decir algo. Yo estoy seguro, pero fíjense muy bien, seguro de que yo la voy a volver a ver. ¿Sí? De que yo la voy a volver a ver. Y no solamente a ella, sino a mi abuelito también, a los otros voy a ver. Estoy seguro de eso. Pero aquí les voy a hacer una pregunta, familia, vecinos y vecinos, ¿verdad? ¿Qué tan seguro estás tú que la vas a volver a ver allá en el cielo? ¿Qué tan seguro estás tú de tu eternidad? ¿Sí? Entonces, ahí fueron los minutos de silencio, ¿verdad? Y bueno, palabras más, palabras menos después de ahí le entró el quito otro tío y ese sí entró y arrepiéntanse y el Señor les da una oportunidad y oren después de la confesión de que órale, vámonos. Pero fíjense mis hermanos que de los que estaban ahí, hay muchos de mis parientes, no tantos parientes cercanos, más lejanos, más vecinos, por ejemplo, que se consideran buenas personas, y la verdad es que sí son buenas personas. O sea, a lo que yo puedo ver, pues, ¿no? O sea, no los conozco, yo no he vivido con ellos un mes seguido, ¿no? Como se han dicho, quiero conocer a Andrés, vive con él un mes, algo así, ¿no? Algo así es el dicho, ¿no? Entonces, pero la verdad es que con mi abuela, por ejemplo, la vecina de un lado, mis respetos para ella. O sea, ella tenía llaves de la casa de mi abuelita. Por si algo llegase a pasar, ella podía abrir la casa de mi abuelita. O sea, había una confianza real y sincera. O sea, amistad de hace muchos años entre vecinos. Y la verdad es que muy finas personas, la verdad. En honor a la verdad. ¿Sí? Pero, justamente, mis hermanos, esa es la historia que hoy vamos a ver. ¿Sí?
de finas personas como las vecinas de mi abuelo, ¿sí? Pero en este caso de un personaje que está en la Biblia, en Hechos 10, versículo 1 y 2. Hechos 10, versículo 1 y 2, ¿sí? Ahora sí les va a tocar tomar Biblia, ¿sí? Como fuimos hoy a pintar a la iglesia allá en Tabachines, de hecho todavía no manchaba los dedos, bien chistoso porque venía en el carro, pintamos, dijo el otro, ¿no? Dos hermanos pintaron el portón, ¿no? de pintura de aceite azul, y otros estábamos acá pintando las paredes de blanco y todo. Pero bien curioso porque me subí al carro y hasta me tomé una foto. Pues ya tenemos los vellitos aquí en la nariz, ¿no? Los traía azules. Bien curioso. Es lo más, y se los enseñé a mis hijos. Miren, hijos, cómo ando. Se empezaron a burlar de mí. Pero bueno, ahora sí nos va a tocar agarrar la Biblia. Y vámonos a Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2, que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? Siempre. Ahora fíjense muy bien, para tratar de tener un poquito más de contexto acerca de Cornelio. ¿Sí han escuchado hablar de Cornelio? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no ha escuchado hablar de Cornelio? Levante su mano. ¿Okay? Muy bien, fíjense muy bien. Cesarea era una ciudad mayormente romana a la orilla del Mediterráneo de Judea, ¿sí? Fue un cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Los arqueólogos han descubierto una roca de un edificio en Cesarea con el nombre Poncio Pilato, ¿no? Inscrito en ella. Y aquí, fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. La verdad es que nuestra fe, mis hermanos, quiero decirles, en honor a la verdad también, que nuestra fe no es una fe ciega, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Hay muchas cosas que comprueban históricamente lo que ahí dice en la Biblia, ¿sí? Es una de las formas de comprobar que lo que está inscrito, aunque tiene muchos años, pues, es verdad, ¿no? Vemos algunos hallazgos en la arqueología que confirman lo que la Biblia dice, ¿sí? Entre ellos, pues obviamente, en los libros de historia podemos encontrar acerca de Poncio Pilato, por ejemplo, y aquí en esta ocasión, justamente la arqueología confirma que existió una ciudad que se llamó Cesarea, ¿no? Que fue justamente gobernada por romanos, ¿sí? Y una piedra inscrita que decía Poncio Pilato. Entonces, arqueológicamente podemos confirmar que justamente Poncio Pilato existió, ¿sí? Y pues obviamente el pueblo romano y todo lo demás, ¿ok? Entonces aquí podemos encontrar esas concordancias que nos dan luz y credibilidad de lo que dice la Biblia, ¿sí? Yo creo que vamos bien, ¿no? Ok, ahora, Cornelio era un centurión. ¿Pero qué era un centurión? Era jefe de 100 soldados romanos, ¿sí? Cuando tú estabas a cargo de 100 soldados, tú lograbas el título, ¿no? Por decirlo así, de centurión, ¿sí? Ok, entonces, era centurión porque tenía a su mando, pues, 10 soldados romanos. O sea, no era cualquier persona, ¿sí? Era alguien con autoridad, ¿sí? No a cualquiera le delegan 10 soldados romanos, ¿ok? Entonces, era un centurión. De la compañía de Italiana, dice. La compañía de Italiana era un cuerpo del ejército romano al que pertenecía pues, justamente ese centurión llamado Cornelio. Generalmente se piensa que su nombre
que el nombre utilizado indica que los soldados habían sido reclutados en Italia. La palabra traducida por compañía equivale a cohorte, ¿sí? Es una palabra, cohorte. La cohorte estaba formada generalmente por 500 a 600 hombres, ¿sí? Entonces, había una compañía que el equivalente es cohorte, y la cohorte estaba conformada por 600 hombres, ¿sí? De esos 600 hombres, Cornelio tenía a 100, ¿sí? Sí, nos vamos ubicando, ¿cierto? Ok. O sea, una décima parte de una legión, ¿sí? Okay. Características de Cornelio, que aquí mismo lo podemos leer. Él era piadoso, ¿sí? Era temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿qué tanto nos parecemos usted y yo a Cornelio? Era piadoso, o sea, él tenía piedad de los demás, ¿no? Veía a alguien necesitado y lo ayudaba. Ese era Cornelio, ¿sí? Veía a alguien que necesitaba algo y lo ayudaba. Hoy pasé por pues, López Mateos, ¿no? Pues ya saben cómo está. Y había un hombre ahí pidiendo agua. La verdad es que sí lo vi sediento y yo busqué y la verdad me encontré y dije, ¿no? Pero usted cuando ve a alguien necesitado, o sea, y no necesitado, digamos, así en extremo, alguien que necesita ayuda en ese momento, alguien que se haya caído, en lugar de reírte, te comediste y estás a levantarte perdido. O sea, ¿qué tan piadosos somos nosotros? ¿Sí? Aquí la palabra dice que Cornelio era piadoso, dice que era temeroso de Dios, ¿sí? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces, Cornelio pues era una persona sabia, ¿cierto? Era sabio. O sea, él tenía respeto de Dios, pues, ¿sí? Él sí se la pensaba 2 veces antes de hacer algo malo. En pocas palabras, ¿sí? Antes de pecar, él sí se la pensaba 2 veces porque él tenía respeto de Dios, tenía temor de Dios, ¿cierto? ¿Qué tanto usted se la piensa antes de hacer algo malo? Cornelio sí se lo pensaba 2 veces. Hacía muchas limonas al pueblo, dice, ¿no? O sea, no solamente ayudaba, no, también sacaba la cartera y órale, ¿no? Ahí te va, con unos chescos, para que te compres una torta, ¿sí? Órale, ¿sí me explico? O sea, no solamente se limitaba a algo físico, algo que cualquiera de nosotros lo podemos hacer, de pronto también le costaba, ¿sí? Y oraba a Dios siempre. Yo creo que son muy buenas credenciales, ¿a poco no? ¿Sí o no? Bueno, fíjese muy bien. Cornelio, pues, la verdad es que era una buena persona. O sea, ¿cómo pudiera usted clasificarla? Yo creo que o sea, en pocas palabras, yo creo que Cornelio era una buena persona, ¿sí o no? ¿Sí? Yo creo que Cornelio tenía un estándar de vida, una forma de ser, incluso, o sea, ya quisiéramos pues tener ese estándar, o sea, ese modus operandi, ¿no? De Cornelio, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces él era bueno. O sea, yo puedo concluir que Cornelio era bueno, ¿sí? Fíjense muy bien. Dice Hechos capítulo 10, ahora versículo 3 y 4. Fíjense muy bien. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Sí? Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese muy bien, él tuvo una visión. Hay que identificar muy bien. O sea, el ángel de manera física no se presentó ante él.
de manera física no dice la palabra. Él tuvo la visión, ¿sí? Tuvo una visión donde justamente un ángel de Dios le hablaba a Cornelio y le dijo, ¿sabes qué? Tus oraciones y tus dádivas, ¿sí?, han subido para memoria delante de Dios. Fíjense cómo sus buenas acciones fueron agradables delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos aquí en el contexto, vamos a profundizar un poquito más, y usted en su casa dése a la tarea de leer capítulo 10 de Hechos, y va a ver que Cornelio lo hacía no para que lo vieran, no para alzarse el cuello, no, o sea, lo hacía con una buena intención, ¿sí? Lo hacía con una buena intención, y eso a final de cuentas agradó a Dios, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, yo creo, ¿cierto? Ok, fíjense muy bien. Ahora, un poquito de contexto de los versículos siguientes, justamente del 5 al 7, el ángel indica a Cornelio a llamar a algunos hombres más, ¿no? En el 8 les contó a todos y los vio en Jope, que justamente Jope fue a donde Jonás no quiso ir. No sé si recuerdo, podemos hilar, ¿no?, desde Jonás ahorita a Hechos. Mandados criados y un soldado fiel a Jope, que más o menos, para que nos demos una idea, ellos tuvieron que caminar 54 kilómetros, ¿sí?, que son más o menos como 17 horas caminando. Si así ellos salieron, fíjense más o menos las cuentas que hice, si ellos salieron a las 5 de la mañana, ellos llegaron a las 10 de la noche, por obedecer a Cornelio, el mandado que les había hecho, ¿no? Del 9 al 12, Dios también, Pedro sube a una azotea a orar, y tiene una visión donde bajaba un pergamino donde se encuentra todo tipo de animales, ¿sí? Dios le dice a Pedro, levántate, mata y come, ¿sí? Levántate, mata y come. Pedro le dice que no a Dios, ninguna cosa común o inmunda entrará en mi boca, pero Dios, cuando Dios es tu Señor, no le dices que no, ¿cierto? O sea, si Dios te dice, haz esto, yo creo que si nosotros sabemos que es Dios que nos está hablando, pues yo creo que no nos la deberíamos de pensar, ¿cierto? Y yo no sé usted qué tan bueno sea para comer, pero mi hija, por ejemplo, es bien mala para comer. O sea, me refiero a que es muy selectiva con la comida. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, a mí me encantan los marisquitos. No, a mí los camaroncitos, un pulpito, no, ya se me hizo agua la boca. O sea, a mí me gusta mucho el marisquito, pues, ¿sí? Pero a mi hija y a mi esposa no les gusta el marisco, ¿sí? Entonces, yo me pongo en los zapatos, por ejemplo, de mi esposa, que entiendo entiendo que no le gusta, pues, ¿sí? No entiendo por qué no, pero entiendo que no le gusta. Pero de pronto imagínense que Dios le dice, cómete los mariscos. No, Señor, cómetelos. Que dice que lo que Dios santifica, ¿no? ¿Cómo lo llamarás inmundo? ¿Cierto? Entonces, pero bueno, lo que Dios limpió no lo llames común. Versículo 15, versículo 16, se repitió 3 veces. Dios quería que quedara claro, ¿sí? Dios quería que quedara el mensaje bien claro. Estoy yendo rápido porque quiero llegar al punto. Del 17 al 22 dice, los hombres llegan a la casa de Simón y preguntan por Pedro, y el Espíritu le confirma a Pedro que lo buscan y que los atiendan, ¿sí? Entonces, bueno, voy a terminar aquí el resumen y ahorita contextualizo. El 23 se los hospedó, un judío no había hecho eso, ¿sí? Porque, recuerden, Cornelio mandó a estos que les ayudaban, pues, servidores de Pedro, de Cornelio,
pero eran judíos, pues, eran romanos. Entonces, un romano normalmente no hospedaba a alguien, un judío no hospedaba normalmente a alguien romano, ¿sí? Entonces, Pedro, porque Dios le confirmó, los hospedó. Versículo 24, Cornelio lo estaba esperando e invitó amigos y familiares. 25-26, Pedro entró y Cornelio se postró y lo quiso adorar. Y ahorita quiero mencionar esto, pero bueno, voy a contextualizar, ¿ok? ¿Está listo? ¿Sí? Muy bien. Por un lado, tenemos a Cornelio. Cornelio, bueno, Dios le habla a Cornelio, le da instrucciones, ¿sí? Y manda por Pedro a dos, ¿no? A Jope, de donde estaba, de Cesarea a Jope, son 54 kilómetros, ¿sí? De acá a Tabachino son como 44, creo, más lejos todavía, ¿no? Caminando, imagínense, ¿no? Por López Mateos. Yo creo que sí llegó más rápido. Yo creo que ahorita sí llego más rápido caminando que en carro. Bueno, 54 kilómetros. Caminando, dice los cálculos, 17 horas. Bueno, me habla Cornelio. Cornelio manda a sus dos servidores por Pedro. Pedro estaba en la azotea, estaba orando, tuvo una visión también. Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he purificado, ¿sí? Entonces, se lo repite 3 veces, queriendo que quede bien claro. Y como antecedente tenemos que Pedrito, ¿sí? Nuestro amigo Pedro, era judaizante, pues, ¿sí? Le costaba trabajo de pronto como que encajar con quien no era judío, ¿cierto? Por ahí Pedro ya andaba queriendo circuncidar y hacer prácticas que los judíos hacían, ¿sí? Y en eso me acuerdo que, según la Escritura, Pablo le llama la atención, ¿qué onda? O sea, somos renovados en Cristo, Dios nos ha llamado a su evangelio, pues, y tenemos que dejar las cosas que antes hacíamos por tradición, ¿sí? En el antiguo pacto, ya no es necesario que ande circuncidando, queriéndolo poner como requisito para ser salvo. O sea, ya andaban mezclando cosas, pues, para que tengamos un poquito el contexto. Entonces, en ese contexto, pues imagínense que un judío llega, bueno, 2 judíos llegan a su puerta, diciéndole, pues, que te tenemos que llevar a Cesarea, ¿no? Pero si Pedro no hubiera tenido esa revelación de que Dios, que no llamemos común a lo que Dios santifica, ¿sí? Ya Pedro estaba claro, pues, lo que tenía que hacer. Los hospedó para partir al día siguiente, ¿ok? Entonces, cuando ellos, los 2 servidores y Pedro, se van a Cesarea, Pedro llega, y para esto Cornelio ya le había hablado a los vecinos y a los amigos, vénganse, algo va a pasar, vénganse, ¿no? Y los invitó y los puso ahí en su casa, ¿sí? Yo creo que era una de las primeras células que existía, ¿no? Alguien va a venir a hablarnos, vénganse porque se va a poner chido, ¿verdad? Entonces, así de pronto tendríamos que ser nosotros, vénganse, así los vecinos, vénganse, hoy vamos a ver algo bien chido, Dios nos va a hablar hoy. Amén. Hoy Dios nos va a hablar. Amén. Muy bien, fíjense muy bien. Entonces, pues invitó a sus amigos, sus familiares. Y cuando Pedro entró, Cornelio se arrodilló y quiso adorarlo. Porque Cornelio sabía que Pedro era un hombre de Dios y como que venía en representación de Dios. Y quiso adorarlo. Pero fíjese muy bien. Dice el versículo 25-26, que lo quiso adorar, pero Pedro lo detuvo y le dice, ¡hey! Yo también soy hombre, ¿verdad? Entonces fíjese muy bien, mis hermanos, mis amigos. En el Antiguo Testamento, cuando había teofanías, cuando de pronto habla del ángel de Jehová, o que algún ángel literalmente aparecía algún hombre queriéndole hablar, y este hombre quería adorarlo, en el Antiguo Testamento podemos ver a esos ángeles que sí eran enviados por Dios,
diciendo, hey, levántate, levántate, levántate. No te equivoques. Yo no soy digno de adorar. Adora al que me mandó, a mí no. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien en la postura de los que sí son enviados de Dios. ¿Sí? No buscan adoración. Buscan sí ser un puente de adoración al que los envió. ¿Ok? Y podemos ver la misma actitud en Pedro. Llegando, la gente, bueno, Cornelio lo quiso adorar, ¿no? Y Pedro le ve, levántate, yo soy hombre como tú, ¿sí? No te equivoques, levántese, ¿sí? Entonces, cuando alguien realmente es enviado de Dios, no va a buscar adoración, mis hermanos, ¿sí? De hecho, Jesús dijo, quien quiera ser mayor de todos ustedes aquí, tiene que servirnos a todos, ¿cierto? Entonces, veamos muy bien la actitud correcta que tiene un hombre de Dios, ¿sí? No llega para que le beses la mano. Bésame. No, o sea, no, ¿sí? Mucha atención en eso, mis hermanos. Entonces, los verdaderos hijos de Dios y los ángeles de Dios nunca permitirán ser adorados, mis hermanos, ¿sí? Pero fíjese muy bien, y aquí entra perfecto en hacer un pequeño paréntesis. En Mateo capítulo 4, versículo 10 y 11, Mateo capítulo 4, versículo 10 y 11, dice, entonces Jesús le dijo, bueno, Jesús, en el contexto, Jesús estaba ayunando, ¿sí? Estaba en el desierto, esos 40 días, ¿sí? Y ahí en el desierto Satanás quiso tentar a Jesús, ¿sí? Ese es el contexto. Entonces, en el versículo 10, Jesús le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Fíjese muy bien, al Señor tu Dios, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Habla de adoración y servicio, ¿cierto? Y habla Jesús de que solamente a Dios adoraremos y solamente a Dios serviremos. Y fíjense lo que dice el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y fíjense muy bien, he aquí vinieron ángeles y ¿qué? Y le servían a Jesús. ¿Sí? No sé si usted cachó la idea, pero sí mismo Jesús está diciendo que solo a Dios adorarán y solo a Dios servirán. Acto seguido vienen ángeles y sirven a Jesús. ¿Qué significa? Que Jesús es Dios. Amén. Que Jesús es Dios. Eso nos está revelando la Escritura en este fragmento. ¿Ok? Y en muchos otros también, pero pongamos atención. Entonces, regresando a Hechos capítulo 10, versículo 28, Pedro explica que los judíos no pueden juntarse con los extranjeros, a los gentiles, en este caso los romanos, pero que Dios le había mostrado que a ningún hombre debía llamar como un inmundo. Fíjese cómo Pedro tuvo esa revelación donde estaba hablando de comida en ese contexto, pero él entendió que el simbolismo se expandía o se extendía también a las personas. Que no llamemos inmundo, que no llamemos común a una persona que no conoce del Señor, ¿sí? Porque esa persona también es precioso y es valioso para el Señor. Amén. Y no sabemos, tú y yo, qué planes tiene Dios para esa persona. Amén. Y que tú puedes ser el puente para que esa persona venga a Cristo y Dios cumpla el propósito en esa persona, mis hermanos. ¿Sí? Hoy, bueno, estos días que ha habido un congreso de maestros en el caso de la Oración Centro. Un congreso de maestros. Y pues he estado ahí escuchando, ¿no? Las predicaciones. Y comentaba una de las ponentes, decían en la escuelita, o sea, mi esposo ahorita le está dando clase a los niños, ¿no?
no los está entreteniendo para que pinten nomás. Ella preparó una clase. Cada sábado prepara una clase. Pero he aquí la importancia de esto. En esa clase decía la ponente, tú no sabes qué Dios tiene para esos niños que ahorita están escuchando del Evangelio a través de una maestra de escuelita dominical. Bueno, saminicano, ¿cómo se llama? Sabatino. Sabatina, ¿va? Pero, o sea, diciendo, no tomes con ligereza la oportunidad que tienes de hablarle a una personita del Evangelio de Dios. No tomes a la ligera la oportunidad que tienes para hablar a una personita o a una personota, ¿no? A tu compañero de trabajo, al vecino, al que sea, ¿sí? De hablarle de la palabra de Dios, porque no sabes tú qué planes Dios tiene para esa persona. Y que tú en ese momento estás siendo el puente para que esa persona venga a Cristo, mi hermano. Amén. No tomen poco eso. No tomen poco eso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque sé que va a agregar valor. Hubo un tiempo cuando vivía pues en la casa de mi mamá. Yo tenía unos vecinos al enfrente de la casa, bueno, varios, ¿no? Pero me llevaba con todos. Yo creo que me tocó todavía esos tiempos donde salían todos los chavos, ¿no? Y poníamos 2 piedras en la calle, ¿no? Las porterías, de que nada, acá. Y órale, se armaban las retas, y órale, ¿qué onda? Jugamos de chasco así, órale, aquí está, yo tengo 2 pesos, ¿no? Completamos la coca ahí, ¿no? Para que valiera la pena, la cansada, ¿no? Pero no, mis hermanos, empezábamos a las 6 de la tarde, terminamos como a las 12, 1 de la noche, yo creo, juegue y conviviendo, pero la verdad, sana convivencia en aquel entonces, me acuerdo, la verdad, ¿no? Y entre ellos había 2 jovencitos que vivían enfrente de la casa, ¿no? Me tocó a todos mis vecinos hablar del Señor. Y a esos 2 jovencitos los traía Lázaro, ¿no? Vamos a la iglesia y sus papás iban y los llevaban a fuerzas al principio, ¿no? Ya jóvenes, estamos hablando de muchachos de 14, 15 y 6 años, ¿no? Ya tenían conciencia, ¿no? Y les hablaba y les hablaba y les hablaba. Y la verdad es que en su momento parecía que era en vano, la verdad. Parecía en su momento que las palabras le entraban por un oído y se salían por la otra, literalmente, ¿no? O sea, no me tocó ver el fruto a mí ahí, pero con el tiempo, mis hermanos, con el tiempo, a uno de ellos me lo encontré en un súper allá en Sinaloa. Andaba yo ahí y volteo y ¿qué onda hizo, amigo? Y de volada, no digo que corriendo porque no fue corriendo, pero sí apresurado, ¿no? Y me abrazó. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. Tenía muchos años y muchos años. Me dijo, Isra, qué bueno que te veo. Quiero darte las gracias. Creo que dije, gracias por no dejar de insistir, gracias por no dejar de insistir. Quiero comentarte que la vida no ha sido sencilla. Mi mamá tuvo cáncer, ya se murió. Mi papá, bueno, primero se divorciaron, luego la mamá se murió. Bueno, antes de que se muriera, anduvo con varios hombres, luego se murió. Y no, un caos en su casa, la verdad, en su familia, un caos de ese que dices, ole, qué feo. Pero me dijo, ¿sabes qué? Pero me agarré del Señor, y yo puedo decir que soy un hijo de Dios. Gracias por haber insistido, Si esa semilla no hubiera sido sembrada a tiempo, yo no sé qué hubiera sido de mí cuando pasó todo eso feo en mi vida. No sé qué hubiera sido de mí. Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios. Uno hace la chamba pues que tiene que hacer, ¿sí?
Ustedes no crean que yo no invito a los vecinos, los invito, no vienen. No me lo puedo traer de la oreja, ¿no? Pero el Señor hará la obra, ¿sí? En el tiempo de Dios, no en el mío, ¿sí? Yo quisiera ahorita que aquí ver lleno, y es más, yo quisiera que ya no viéramos aquí, pero mi hermano, es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. Y de pronto hay que estar conscientes de que no es lo mismo sembrar tal vez un frijolito, ¿sí? Que a los días ya ves el brote, ¿no? Que sembrar un aguacate, por ejemplo, ¿cierto? Un aguacate, ¿cuánto dura en ser árbol y dar fruto? Tarda mucho, ¿no? 4 o 5 años. Entonces, tenemos que ser pacientes. Fíjense, me estoy desviando un poquito, pero fíjense que el domingo pasado, ayer estaba Tabachines, me tocó compartir. Y al final se acercó una señora que nunca había visto, fíjense. Nunca había visto. Y me dijo con ellos porque van a aparecer. Pero fue una señora que nunca había visto. Y me dijo, no, pues ya sabes, gracias por la palabra. Me dijo, estás joven, muchacho, me dijo. Dios te va a usar, pero tienes que tener paciencia, ¿no? Pero con los ojos llorosos me lo dijo. Recibo la palabra, y yo la recibo. Entonces, la verdad, mis hermanos, tenemos que ser conscientes que sembrar un aguacate no se va a dar al día siguiente. Tenemos que ser constantes y pacientes, amén, pero comprometidos a la vez, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, les comparto, no había dicho nada, ahorita me acabo de acordar de esa palabra, ¿sí? Y bueno, regresando a Pedro y Cornelio, entonces, pues les explicaba, ¿no? Pedro que él no debía llamarlos comunes, ¿no? En el versículo 34 dice, la verdad comprendí que Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios no hace acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? Jesús murió por todos, mis hermanos. Por todos. También murió por Hitler, también murió por él. Que él no lo haya reconocido, que él no lo haya aceptado, ya es rollo de Hitler, ¿no? Pero la salvación era extensiva para él también, ¿sí? Y si se hubiera arrepentido a tiempo, aún con todo lo que hizo, Dios hubiera hecho algo en la vida de ese hombre. Amén. Entonces no hay nadie que nosotros podamos considerar lo suficientemente sucio, ¿no? O como para que Dios no pueda hacer algo en esa persona. Tú, mi hermano, no eres lo suficientemente sucio como para que Dios no pueda limpiarte. Amén. Ahora, versículo 34 al 43, Pedro les predica el Evangelio, ¿sí? O sea, ¿qué les predica el Evangelio? ¿Qué les dice? Bueno, les habla de Jesús, de la resurrección de Jesús. O sea, de que Jesús era el Mesías, ¿no? Del que estaba escrito. Del 46 al 44, 46, amigos y familiares son llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 47 y 48, Pedro los manda a bautizar. O sea, Pedro no habló con rodeos. En ese ratito les dijo, ustedes pueden ser mis hermanos si ustedes quieren en el Señor, ¿no? Les predica, les dicen, ese Jesús del que ustedes escucharon, Él era el Mesías, y Él es el Salvador, y Él es el único puente entre tú y Dios, ¿no? Si quieres llegar a Dios, tiene que ser a través de Jesús, ¿sí? Ellos recibieron la palabra, ellos fueron llenos del Espíritu, y Pedro en ese ratito, órale, hagamos el rollo, sí, sí, órale, pues a bautizar, vámonos, ¿no? Y una vez, vámonos. Entonces, ¿qué nos dice el contexto de estos versículos? Que, aunque Cornelio, fíjense muy bien, mi hermano.
Voy a retomar un poquito. Cornelio, insisto, llegamos a la conclusión de que era buena persona, ¿sí o no? ¿Sí? Ya leímos sus credenciales. Definitivamente yo creo que era una buena persona. Piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí? Dios le habla a Cornelio, le habla a Pedro. Pedro va a predicarles, ¿sí? Cuando les predica, no solo a Cornelio, sino a sus amigos y familiares, todos reciben del Señor, ¿sí? Todos entran en razón, pero fíjense muy bien, Pedro les predica, insisto, el Evangelio, Jesús, mis hermanos, Jesús. O sea, ¿qué nos dice el contexto? De que así como los vecinos de mi abuelita, había muy buenas personas, me consta que son finas personas. Usted conoce a alguien que usted diga, esa es una fina persona, ¿sí? ¿Sí conocen? ¿Sí ubican a alguien? Dice, no ubico nada. Son escasos, son raros encontrar ahora eso. Bueno, yo la verdad es que sí puedo identificar personas así allá, en el funeral donde estaba con mi abuela, ¿no? Pero mis hermanos, hay algo que les falta a esas personas. Y hay algo que le faltaba a Cornelio. Él era buena persona, sí era buena persona, pero ¿sabe qué le hacía falta, mi hermano? Le hacía falta Jesús. Le hacía falta Jesús. ¿Sí? O sea, ¿por qué se tomó la molestia el Señor de hablarle? ¿Por qué Pedro se tomó la molestia de caminar 54 kilómetros? ¿Sí? ¿Por qué todo eso? Para que conocieran a Jesús, conocieran el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio no es qué, es quién, es Jesús, mi hermano. Es Jesús. ¿Sí? Entonces tú puedes ser buena persona, tú puedes ayudar a los demás. Lo voy a decir de esta manera, porque sé que alguien más lo va a ver a través del YouTube o lo que sea. Pero la verdad es que tú puedes ir a misa todos los domingos. Tú puedes confesarte ante un hombre, tú puedes ser monaguillo si tú quieres, tú puedes ayudar, ser buena persona. Yo no dudo que haya buenas personas ahí. En serio, yo creo que hay buenas personas, conozco buenas personas, ¿sí? Pero mi amigo, mi hermano, quiero decirte que si tú tienes todas esas características que te pudieran catalogar como una buena persona, pero no tienes a Jesús, déjame decirte que tu eternidad peligra. Tú no estás completo. Te falta algo, te falta Jesús, te falta Jesús, ¿sí? Te falta Jesús. A Cornelio le hacía falta Jesús. Todo este rollo, todo esto que vimos en el capítulo 10 de Hechos, fue para que Cornelio conociera a Jesús. No bastaba con ser bueno, mi Señor. No basta con ser bueno. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya conociste a Jesús? Yo creo que es necesario que le busquemos. Es necesario que entendamos que no solamente basta con ser buena persona. No solamente basta con eso. Se acercó al final de las palabras que di con mi abuelita y me dijo es amiga de la familia, o sea, es un matrimonio que son amigos de la familia de muchos años, personas ya con experiencia, ya personas grandes. Y me dijo la señora, también con voz un poco quebrada, me dijo que Dios te siga bendiciendo, para que tú nos bendigas a nosotros.
Yo creo que la palabra, con esos 5 minutos, bastaron para que ellos entendieran que no basta con ser bueno, que a nosotros, a todos nos falta algo, nos falta Jesús, mis hermanos. Yo cuando conocí del Señor, yo cuando era adolescente también de 14, 15 años, yo me acuerdo que yo sentía un vacío, no sabía qué, pero algo me hacía falta, algo, no sabía qué. Un chavalón, pues ya de pronto que la noviecilla, ¿no? Y no, se siente bonito, pero como que no, o sea, no llena el vacío, ¿no? Probé la cerveza, probé el cigarro, el gusto me duró un día, me dio ganas de vomitar, ya, no quiero saber nada del cigarro, ¿no? Como clásico joven, ¿no? Como clásico adolescente que busca. Y la verdad es que nada llenaba. Hasta que esa tía, por cortesía, me invitó a escuchar de la palabra de Dios. Y cuando la escuché, embonó perfecto. Dije, esto es lo que me hacía falta. ¿No? Me hacía falta Jesús. Me hacía falta Jesús. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, todos necesitamos de Jesús. Y si tú ya tienes a Jesús, si tú ya naciste de nuevo, si no sabes lo que es ser nacido de nuevo, léase Juan capítulo 3, que es la historia de Jesús y Nicodemo, ¿sí? Donde Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para ser salvo, ¿sí? Nacer en agua y espíritu. ¿Okay? Entonces, pero este nacimiento de nuevo, sin ponerlo complejo, es justamente el llegar al conocimiento del Señor y poder realmente hacerlo parte de nosotros y tener ese nuevo nacimiento en el Espíritu, mis hermanos. ¿Sí? Este nuevo nacimiento en el Espíritu, donde el Señor nos renueva, donde el Señor nos ilumina, ¿sí? Donde el Señor nos da la fe necesaria, ¿sí? Para creer en Él. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Amén. Entonces, si usted ya nació de nuevo, si usted conoce del Señor, ahora, si usted conoce a una buena persona, no sea egoísta. Esa persona que usted conoce que es buena persona, aunque sea buena persona, también se va a ir al infierno si no conoce del Señor. No sea mala onda, no sea egoísta, háblele del Señor. Háblele. Que cuando él o ella está en el gran tribunal, ¿sí? En el gran trono del juicio, el gran trono blanco del juicio grande. Pues, pero estemos en el juicio, pues, ¿sí? Que le digan a esa persona que usted ahorita tiene en su mente, ¿cómo se llama usted, mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Gonzalo. José. José. Don José. Cuando esa persona que usted tiene en su mente le toca el turno de rendir cuentas, que el Señor le diga, mira, José te habló y tú no quisiste escuchar. Que esa persona no tenga un pretexto en el día del juicio, ¿sí? Que no tengan pretexto, mis hermanos, a las personas que estimamos, que amamos. Que no haya pretexto en ese día. Y que el Señor a nosotros también no nos llame la atención diciéndonos, hey, mijito, ¿qué pasó? Más a lo que somos cabeza de hogar, ¿no? Que Dios nos va a rendir cuentas. Y habla de quien es responsable de un rebaño, también les va a pedir cuentas de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Que no nos regañe ahí, le pudiste hablar, no le hablaste, ¿qué pasó, papá? ¿Le comieron la lengua a los ratones o qué? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces, mis hermanos,
seamos de bendición. Amén. No basta con ser buenos. Necesitamos a Jesús. La gente que conocemos necesita a Jesús. Seamos ese puente para traer a esas personas al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tú nos has mostrado que definitivamente no es suficiente con ser buena persona. No es suficiente hacer bien, no es suficiente, Señor, querer cumplir altos estándares si lo que realmente es necesario no lo tenemos, y eres tú, mi Señor Jesús. Padre, que podamos ser portadores de tu palabra, que podamos ser portadores de tu evangelio, y que la gente pueda conocerte a través de nosotros, Señor. Dios, es tiempo de sembrar, Señor. Haz de nosotros buenos sembradores, Señor. Haz de nosotros buenos sembradores, Señor. Porque sé que algún día, Señor, sucederá como justamente Pedro, Señor, cuando tú le mandaste tirar la red otra vez, Señor, después de una jornada larga, Señor, que parecía que iba a ser infructífera ese día, Señor. Tú, Dios, ordenaste que echaran las redes de nuevo, Dios. Y, Señor, fue grande, Señor, la pesca ese día, Dios. Y yo sé, Señor, que así de grande será la pesca aquí en Tlajomulco, Señor. Así de grande será, pero Padre, sé que costará trabajo, Señor. Sé que costará trabajo, y sé que llevará su tiempo, pero Padre, haz de nosotros personas obedientes. Que si tú nos dices, tira la red, tiremos la red cuantas veces sea necesario, Señor. Que seamos buenos sembradores, Señor. Que nosotros, Señor, podamos depositar esta semilla de tu evangelio en los corazones de las personas que conocemos, Señor. Y Dios, que tu evangelio sea extendido en Tlajomulco, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser portadores de tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos testigos tuyos, Señor. Verdaderos testigos tuyos, Señor. Verdaderos testigos de Jehová, Padre. Verdaderos, que van y testifican acerca de Cristo, Señor. El verdadero Redentor, el verdadero Dios. Y que nadie va al Padre si no es a través, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nadie va a ti, Padre, si no es a través de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a saber expresarnos. Ayúdanos, danos el amor para poder predicar tu evangelio, Señor, con verdad. Ayúdanos a compartir tu evangelio, Señor, con poder, Señor, pero sobre todo con amor. Con amor por aquellas almas, Señor, que te necesitan, Señor. Y no debemos llamar común a alguien, Señor, porque no te conoce. Al contrario, híjole, Padre, tú tienes grandes planes para muchas personas que ni nos imaginamos, Señor. Ayúdanos a hacer ese puente. Ayúdanos a ser esas personas que van y predican, que van y hablan de tu evangelio, Señor, para que esas personas puedan ser acercadas y reconciliadas contigo, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén. Amén, Señor.